Presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Lucas capítulo 22, verso 58. Leemos la palabra del Señor. Dice: un poco después, otro al verlo dijo: tú también eres uno de ellos. Pero Pedro dijo: hombre, no es cierto. Pasada como una hora, otro insistía diciendo: ciertamente este también estaba con él, pues él también es Galileo. Pero Pedro dijo: hombre, yo no sé de qué hablas. Y al instante, estando él todavía hablando, cantó un gallo. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Y recordó Pedro la palabra del Señor, como le había dicho: antes que cante el gallo, hoy me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, Pedro lloró amargamente. Pueden tomar asiento. La negación de Pedro. Estamos en los albores de lo que la tradición católica llama la celebración de la Semana Santa, que más que todo, para la mayoría de la gente en el mundo occidental se ha convertido en un periodo de vacaciones en nombre de una fe muchas veces inexistente para la mayoría. Y aprovechando la ocasión, me puse a meditar en uno de esos pasajes bíblicos interesantes que hablan de esos días cuando Jesús fue arrestado y comienza todo aquel proceso que lo lleva a la cruz. Y específicamente quiero que reflexionemos en esa conocida reacción del apóstol Pedro, conocida como la negación de Pedro. ¿Por qué Pedro niega al Señor? Es una pregunta que a uno le causa preocupación. ¿Por qué Pedro niega a Jesús? Y es una pregunta que se la haría hasta el más sencillo de los que vivieron la experiencia en el siglo I y de quienes hoy leen las Escrituras en ese pasaje. ¿Por qué? Y creo que una reflexión profunda sobre este hecho, y es lo que el Espíritu Santo ha ministrado a mi espíritu para compartir, una reflexión profunda sobre esto nos ayudaría a meditar en la calidad de nuestra relación con Dios. Para todo hay aparatos ahora para medir. Yo en días pasados me quedé maravillado. Yo no sé, yo creo que eso se difundió más o se puso más popular durante la pandemia, pero en días pasados mi esposa tenía un proceso gripal y yo, como soy su enfermero de cabecera, estaba buscando cómo organizarme para manejar el tema. Y entonces dije, pero yo no tengo termómetro, me di cuenta. Y ese termómetro tradicional del mercurio que le ponen debajo del ala a la gente, eso yo nunca lo he entendido. Yo veo que los médicos lo hacen así, pero yo nunca he visto lo que dice. Pero fui a una farmacia y me encontré con una maravilla de la tecnología. Un termómetro electrónico. Y le dije, déjame ver. ¡Pip! ¡Wow! Ese sí, lo hace perfectamente. Qué bueno es poder contar con esas cosas tan valiosas que nos ayudan a resolver problemas y determinar problemas. Pero
Yo no he encontré aparato para medir la fiebre, pero no he encontrado aparato para medir la calidad de nuestra relación con Dios. Yo sé que muchísimos quisiéramos conseguirlo, ¿verdad? Algún aparato que nos permita medirlo. Y yo hoy te voy a dar algunas ideas a la luz de la palabra. Pero meditar en este episodio que relata la Biblia nos puede ayudar poderosamente. Y creo que debemos argumentar un poquito respondiendo la pregunta, ¿quién era Pedro? Porque quizás muchas personas que están aquí en el templo o a la distancia por los medios de comunicación no tienen el conocimiento adecuado. ¿Quién era Pedro? Bueno, Pedro fue uno de los pescadores convertido en discípulo de Cristo. Marcos capítulo 4, verso 18 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Ese era su oficio. Y dice el verso 19, y Jesús les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Ese llamado que le hizo Jesús a Pedro es un llamado importante porque, óigame, yo creo que ninguno de los que estamos en este templo y la mayoría de los que me sintonizan a la distancia estarían dispuestos ante una invitación de un extraño, dejarlo todo y seguirle. Sin embargo, Marcos y todos los evangelios confirman la versión. Cuando Jesús llamó a Pedro y a su hermano Andrés, que estaban en sus labores cotidianas como pescadores, lo dejaron todo y decidieron seguir a Jesús. Eso es impresionante, eso es maravilloso, eso es poderoso. Entonces Pedro no es un cualquiera. Pedro es una persona con un nivel de respeto y consideración tan grande por Cristo que se atrevió a abandonarlo todo para seguir a Jesús. Yo me imagino la reacción de la mujer de Pedro diciendo, pero tú te estás volviendo loco, si de aquí es que nosotros comemos. Yo no sé, la Biblia no entra en esos detalles, pero uno haciendo un ejercicio puede pensar claramente que algo así pudo ocurrir. Bueno, lo cierto es que Pedro se convirtió en parte del círculo íntimo de Jesús. Y en todos los momentos importantes era separado del grupo grande junto a Jacobo y Juan para tratar las cosas más importantes del ministerio de Cristo. Por ejemplo, cuando llegaron a la casa de Jairo, aquel principal de la sinagoga, que la niña estaba muy enferma y terminó muriendo, llegaron a la casa de Jairo para orar por la niña. Y mire cómo lo relata el capítulo 5, verso 35 en adelante de Marcos. Dice, mientras él aún hablaba, refiriéndose a Cristo, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Cuando Cristo llega a la casa de Jairo con el problema de la niña que había muerto, Cristo separa a estos tres de la multitud y entra exclusivamente con Pedro, Jacobo y con Juan.
En el capítulo 9 de Marcos hay otro hecho interesante que muestra la cercanía de Pedro con Jesús. Marcos 9, verso 2 dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blanco. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Pedro era de ese círculo íntimo. Y cuando Jesús compartió con sus discípulos el inminente proceso que lo llevaría a ser arrestado y crucificado, fue Pedro quien se levantó y declaró palabras muy comprometedoras, revelando su fidelidad a Cristo. Capítulo 14 de Marcos, verso 27 en adelante dice: Entonces Jesús les dijo: todos se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen y te abandonen, yo no. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Y la pregunta sigue latente: ¿por qué Pedro negó a Jesús? Yo no sé si usted se retrata en el cuadro de Pedro, y yo puedo especular que la mayoría de los que estamos aquí sabemos que no llegamos ni a la mitad de la estatura espiritual y de relación que Pedro tenía con Jesús. Pedro no solamente fue llamado por el mismo Cristo en persona, Pedro caminó con Jesús y fue del círculo íntimo. Por lo tanto, es muy fácil descartar que nosotros tengamos un nivel de fe, conocimiento, entendimiento, pasión por Cristo mucho más superior que Pedro. Entonces, ¿por qué lo negó? ¿Qué sucedió para que Pedro lo negara? Y yo creo que ahí está el mensaje que nos da la palabra de Dios, y que fue lo que el Espíritu Santo ministró anoche a mi espíritu cuando meditaba en esto. Los 4 evangelistas registran la negación de Pedro, aunque no es tan sencillo armonizar los detalles del relato, pero de todos modos parece que cada provocación y cada negación fueron más graves que la anterior. Todas tuvieron lugar en o cerca del patio de la casa del sumo sacerdote. Y podríamos resumirla como sigue. Primero, una sirviente anónima acusó a Pedro de andar con Jesús el Nazareno. Verso 67. Pero Pedro dijo con firmeza que la muchacha no sabía lo que estaba diciendo. Le botó la bola. Tú andabas con Jesús el Nazareno. Estaban ahí en el patio de la casa del sumo sacerdote, donde habían llevado a Cristo arrestado. La multitud, un grupo importante de gente, estaba ahí viendo qué iba a pasar. ¿Qué iba a suceder con el arresto del Mesías, o del que se había autoproclamado Mesías? Querían saber. Y Pedro estaba llegando a ese lugar. Y una sirviente anónima, que la Biblia, ninguno de los evangelios dice su nombre, acusó a Pedro y dijo: tú eres de los que anda con él.
Y Pedro reaccionó con firmeza. Muchacha, tú no sabes lo que estás diciendo. Yo no soy de ese grupo. Primera negación. Segundo, otra joven dijo, este es de ellos. Pero él juró que no era así. Óigame, juró. Y el tercero, un grupo de espectadores se acercó a Pedro y lo desafió de manera directa diciéndole, no cabe duda de que tú eres uno de los suyos, pues eres Galileo. Los galileos no se parecían a los judíos ortodoxos ni a los fariseos. Era una región donde hay un acento, es como los cibaeños, ¿verdad? En el año 79 nosotros fuimos a una obra misionera a la ciudad de La Vega. Mi padre dio una campaña y se convirtieron más de 100 personas y no había iglesia que los atendiera. Y a mi papá se le metió en el corazón que iba a discipular a esa gente y se mudó con tu y familia para La Vega. Fue algo maravilloso para nosotros. Pero el Señor siempre tiene propósito y yo creo que uno de los propósitos fue para librarnos del ciclón David. Porque precisamente un mes después o dos después de irnos a La Vega, vino ese ciclón y la tormenta Federico que arrasó con el país. Sobre todo aquí en la capital y San Cristóbal, fue algo terrible. Ahora, ¿por qué cito el caso? Bueno, porque nosotros solamente vivimos 2 meses y medio, 3 en La Vega, pero yo llegué aquí otra vez. Adiós. Cualquiera se queda. Porque uno se identifica con la región donde vive. Pedro podía brincar y patalear, pero todo el mundo sabía que era Galileo. ¿Y qué pasó? Lo identificaron y dijeron, tú eres de los suyos, eres Galileo. Y Pedro empezó a maldecir, oiga bien, a maldecir y a blasfemar. Y dicen algunos comentaristas y analistas de los textos originales bíblicos que en ese momento Pedro dijo cosas muy terribles, tan terribles como maldecir a Jesús. Y en ese momento cantó el gallo y Jesús miró directamente. Y por eso quise comenzar con la versión de Lucas, porque es la única versión que habla del cruce de miradas entre Cristo y Pedro después de haberlo negado 3 veces. Dice Lucas que después de Pedro haber negado al Señor, se cruzaron sus miradas. Verso 61. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Y recordó Pedro la palabra del Señor, como le había dicho antes, que cante el gallo, hoy me negarás 3 veces. Y dice el verso 62, y salió llorando, salió hacia afuera llorando amargamente. Qué dolor debió haber sentido Pedro. Qué cosa más terrible. Yo no sé si a usted le ha pasado que de repente usted hace algo que se lamenta haberlo hecho y tiene que enfrentar a la persona que lastimó. Pero eso es duro. Lo que hace mucha gente que huye y nunca más habla con esa persona. Lo que hace la gente hasta que se muda de ciudad o se va a otra nación con tal de no volver a encontrarse con esa persona. Pero lo cierto es que Pedro fue confrontado de una manera terrible en esa experiencia, porque se cruzó su mirada con Cristo y se recordó que el Señor le dijo,
que lo iba a negar, cuando él se había levantado con autoridad y con un poco de orgullo muy cristiano, diciendo que todos podían fallar menos él. Hermanos, este hecho nos lleva a meditar, y aquí está el centro de lo que el Espíritu Santo ministró a mi espíritu, y quiero compartir 3 cosas fundamentales que el Espíritu Santo ministró a mi espíritu, y quiero dejarlo en la mente y el corazón de todos los que me escuchan en este templo y a la distancia. Número 1, la negación de Pedro es una muestra contundente de la inconsistencia que los seres humanos tenemos para cumplir con lo que prometemos. Antes de 24 horas, menos de 24 horas antes, Pedro le había dicho: aunque todos te traicionen, yo no. No pasaron 24 horas cuando 3 veces lo traicionó. Eso revela la inconsistencia que tenemos los seres humanos. Cuando Pedro le dijo a Jesús que todos podían fallar y él no lo haría, lo dijo, yo creo y estoy convencido que lo dijo de manera sincera. Nadie podía rebatirle que lo estaba diciendo con sinceridad. Tenía 3 años caminando con el maestro. Había demostrado ser comprometido, dejó su oficio, abandonó todo lo que él hacía para dedicarse a seguir a Jesús. Él no era un cualquiera. En todos los eventos importantes de Cristo estaba ahí. Él no era un aparecido. Cuando le dijo, aun cuando todos te traicionen, yo no, lo dijo de verdad, con sinceridad. No era con falsedad. Ahora, ¿por qué lo negó? El Espíritu Santo ministró a mi espíritu esto. Hermanos y hermanas que me escuchan, amigos también, son los momentos de presión extrema en la vida donde se pondrá a prueba nuestra fidelidad a Dios. Y son esos momentos los que revelan la fortaleza de nuestro compromiso con Dios. Usted no sabe qué tan fiel usted es al Señor hasta que no pasa por una prueba difícil. Esa es la verdad. Y por eso el cristiano verdadero es el que brilla en medio de la prueba. No es el que habla mucho, no es el que hace mucha alaraca de su fe o tiene una Biblia grande de esa que uno casi no puede cargar o siente en todos los cultos y tiembla y hace cosas. No, el cristiano de verdad es el que da la medida en el crisol de la crisis, de la prueba, de la angustia por la que tiene que pasar en la vida. Ahí es que se prueba la verdadera fe de nosotros. La negación de Pedro nos enseña que debemos preocuparnos por fortalecernos en nuestra fe y preocuparnos más en dar testimonio que en hacer declaraciones públicas de fidelidad. Pastor, ¿quiere decir que yo no debo hacer declaraciones públicas de que estoy comprometido con Cristo? No, tú la puedes hacer toda la que tú quieras. Lo único que te voy a decir algo. Trata que tu fe sea más fuerte que eso. Trata que tu fe sea más fuerte que eso. Porque si no, vas a vivir una experiencia tan triste como la que vivió Pedro. En segundo lugar, la negación de Pedro nos enseña que aún los más cercanos a Cristo pueden claudicar en momentos de dificultad si se confían en sus propias fuerzas. En el caso de Pedro, esta era una prueba que ya él había experimentado y por eso me llamó tanto la atención. No fue la primera vez. Cristo se ocupó de trabajarlo para que él no fallara, pero falló.
Y eso es importante para nosotros. El Señor quiere que nosotros demos la medida y va a trabajar de manera preventiva para que nosotros demos la medida. Pero a veces nosotros no somos conscientes. Una de mis oraciones es que yo le pido al Señor, ayúdame a entender tu propósito en medio de lo que está pasando. Porque uno se concentra en la dificultad que tiene, no en lo que Dios quiere hacer con lo que está pasando. Hay que ampliar la visión, hay que ampliar el entendimiento, y eso está ligado con la fe, como predicaba el jueves pasado. La poca fe es una de las cosas que produce en nosotros es la falta de discernimiento. Es la falta de capacidad para discernir lo que está pasando, lo que se está moviendo en el mundo espiritual y lo que Dios puede estar haciendo para sacar gloria en medio de la historia difícil por la que tú estás pasando. Aleluya, aleluya. Pedro vivió una prueba de eso. Marcos 14:30. Estaban cruzando el mar de Galilea. Jesús se había quedado. Y en el medio de la noche Jesús se aparece caminando sobre las aguas. ¿Y qué dice Pedro? Señor, si eres tú, permite que yo camine también. Y el Señor le dijo, ok, camina. Y Pedro comenzó y salió de la barca y comenzó a caminar. No fue Jacobo, no fue Andrés, no fue ninguno de los otros. Fue Pedro. Pero viendo, dice el verso 30, pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo. Y empezando a hundirse gritó diciendo, Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Era Pedro el peor de los discípulos? No, yo creo que era el mejor. Pastor, ¿por qué usted dice eso? Bueno, porque era el que se exponía, era el que se atrevía. Es muy lindo tú decir yo soy el más fuerte porque tú te quedas callado y cuando piden un voluntario tú no apareces, y cuando el diablo está regado tú recoges tu rabito y te vas por ahí por la derecha. Ay, así sí es chévere. Cuando yo era niño decían ay ñeñe. Así sí es bueno. Pedro se la jugaba. Y cuando se necesitó un valiente para caminar sobre las aguas, él fue que salió. Ahora, era un ejercicio donde su fe estaba siendo probada. Y no claudicó por la persona de Cristo, ni por lo que Cristo representaba para él. Claudicó por lo que la mayoría de nosotros claudicamos, entramos en miedo, fallamos. Cuando vienen los efectos de las adversidades. Mire cómo dice el verso, cuando el viento sopló, Pedro comenzó a dudar. Es que son las pruebas que nos ponen a dudar. Donde se separan, como dicen, los hombres de los niños. Esa es la realidad. Aquí en Marcos 14, el Señor le dio un ensayo de lo que podía venir. Cuando ocurrió la negación fue que Pedro entendió las palabras de Jesús. Todo lo entendió. Y yo creo que ahí estuvo su victoria. La versión de Lucas en el capítulo 22:31 relata un detalle que no relatan los otros evangelios. Cuando Cristo, justo antes de pasar todo lo que pasó con su arresto y la negación de Pedro, le dice, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. ¿Por qué el diablo quería entrarle a Pedro? ¿Por qué no se cogió con Judas, que era de él ya? Que acabara con Judas, ¿qué será de él? Esto yo lo he aprendido en el crisol de las batallas. Cuando tú eres instrumento de Dios,
Satanás te odia y te quiere sacar del medio. Y eso no es para que tú no desees ser instrumento de Dios, sino es para que tú seas consciente de lo que tú representas en el mundo espiritual. Yo no sé si Dios le está hablando a gente aquí en esta mañana. Tú tienes que saber lo que tú representas en las manos de Dios y cómo Dios te usa para sus propósitos. Y eso debe crear conciencia en ti. Cristo le advierte a Pedro y le dice: han pedido permiso allá arriba para zarandearte como a trigo. Van a usar todos los capítulos que tienen disponible contra ti. Usted sabe lo que es zarandear el trigo, quizá usted no sabe, pero yo en el campo, en mis viajes infantiles al campo, que amé tanto y de los cuales he citado tantas veces, yo vi batiendo habichuela en el campo. Yo no sé cuántos son del campo aquí, pero batiendo habichuela, batiendo maní también yo vi. Y eso es una cosa. El arroz por ahí por San Francisco y la línea noroeste o nordeste también. Es un sanguluteo. Y solamente lo más pesado, que es el grano, se queda. Y la paja, eso pasa con el trigo. Y dice aquí Jesús: el diablo, Satanás, que el Señor lo reprenda, ha reclamado. ¿Se recuerdan de Job capítulo 1? Yo no sé cuánto ven esas luces. Miren esa luz. Imagínense que esa luz, que si yo me quedo mirándola me quedo sin vista, es usted brillando bajo la unción del Espíritu. Y el diablo dice: es que necesito apagarlo, porque si no lo apagan, yo no puedo avanzar. ¿Estás entendiendo? Por eso Satanás subió a la presencia de Dios a pedir que le apagaran el foco de Job. Cuando hay gloria de Dios sobre ti, cuando Dios está exhibiendo su gloria a través de todo lo que pasa contigo, el enemigo se lo toma personal. Tengo que avanzar porque si me detengo, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. Y esa es la parte que más me gusta. Pero yo he rogado, le dice el Señor, por ti, para que tu fe no falle. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Don't worry, be happy. Vienen refuerzos y tú no tienes que fallar. Para los que tenían temor, he rogado por ti para que tu fe no falle. Es decir, la prueba no es una sentencia de fallo o de caída para el creyente. La prueba debe ser un trampolín para alcanzar nuevos niveles de gloria en las manos del Señor. Hermanos, mantenernos firmes sirviéndole a Cristo es una lucha contra el diablo y los deseos de nuestra carne, porque Satanás no quiere que vivamos para Dios, que alcancemos la salvación de nuestras almas y lleguemos a la patria celestial. Jesús sabía que el enemigo iba a zarandear como a trigo al hermano Pedro y se lo advirtió. Y esto nos enseña que con humildad y firmeza debemos depender de Jesús. Sustentar todo lo que somos en nuestra dependencia de Él. Hermano, no importa lo que Dios haga contigo, todos los días di: yo dependo de Cristo.
No importa lo alto que Dios te lleve en el área de la vida que sea, siempre, siempre. Y te van a decir, ay, tú eres religioso. Dile, a mí qué me importa. Yo dependo de Cristo. Yo dependo del Señor. Yo dependo, si estoy de pie por su gracia, si estoy de pie por su misericordia. Ah, pero tú eres inteligente. Si tengo inteligencia, es por Él y vivo para Él. Juan 15:5 dice el Señor, yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, dile al que está a tu lado, no te separes de Cristo. No te separes del Señor. En tercer lugar, la negación de Pedro nos enseña que a pesar de nuestras debilidades e inconsistencia, préstele mucha atención a esto, porque mucha gente con todo lo que he dicho se puede autodescalificar, y este punto me interesa que quede bien claro en tu mente. La negación de Pedro nos enseña que a pesar de nuestras debilidades e inconsistencias, los planes de Dios con nosotros pueden ser exitosos, pueden ser desarrollados. ¿Y cómo, pastor? Si nos levantamos de las caídas y aprendemos de cada una de las pruebas por las que pasamos. Tienes que aprender a sacar una victoria de esa prueba, de esa aparente derrota, de ese aparente descuido. Tienes que levantarte, como dijo el hijo pródigo, me levantaré e iré a la casa de mi padre. Lo mejor que podemos sacar de una caída es levantarnos. No fue fácil para Pedro. Léase la versión de Juan. Creo que capítulo 21. No fue fácil para Pedro levantarse. Eso acaba con cualquiera. Fallarle al Señor. Por eso es que el que se aparta del Señor le cuesta tanto reconciliarse. Por eso el que cae en pecado le cuesta tanto activarse otra vez en la iglesia. Porque comienza con que el trabajo del diablo es acusarnos. Y Satanás no te va a soltar el oído y la mente recordándote el trayón que te diste. ¿Qué es lo que tú haces ahí? Que levantando la mano, cuando todo el mundo sabe lo que tú hiciste. Y usted no ve a nadie diciéndoselo, aunque el diablo usa 2 o 3 hermanitos en la iglesia para eso. Pero eso está ahí en la mente, latiendo constantemente. Mira, yo dije que voy ahora a servir en el ministerio este. Y el diablo le dice, si supieran lo tuyo. Tú te mereces que te estén dando fuego por arriba, por abajo, como la arepa en los tiempos aquellos. Y tú te descalificas. Por eso es que es tan difícil levantarse. Ahora el Señor promete que si nos arrepentimos a tiempo vamos a alcanzar la restauración. Después de la resurrección, Jesús tuvo un encuentro especial con Pedro y delante de los discípulos tuvo lo que yo digo que es una terapia divina. Usted se puede leer completo el capítulo 21 de San Juan, pero yo solamente le voy a leer el verso 17, porque Jesús le preguntó a Pedro, después de todo el fracaso, Cristo fue arrestado, Cristo fue crucificado, Cristo se levantó y luego fue a recoger a Pedro. Pedro había abandonado todo, se salió del mapa como hace el que se descarría. Se sale del mapa y allá donde estaba otra vez pescando, Cristo se le apareció y lo confronta. 3 veces le hace esta pregunta: Pedro, ¿tú me amas? Dice el verso 17 de Juan 21, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás. Oye, ¿cuál es el nombre que le puso? Le usó el nombre oficial, no el de confianza. Simón, hijo de Jonás,
Es como que tú te llames Kiko, la gente te diga Kiko y digan Federico. Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas? Y dice la Biblia, Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Pero aquí está el resultado de la transformación. Y les respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús aceptó eso y le dijo, Pedro, apacienta mis ovejas porque yo me voy y no tengo nadie mejor que tú para cuidarlas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahí está la victoria. El carácter de ese hombre fue transformado. La visión, la concepción de su fe fue dimensionada. Hermano, por eso es que las pruebas no es que nosotros seamos masoquistas espirituales. Es que las pruebas, cuando tú la manejas adecuadamente y con entendimiento la vives y tratas de aprender, entonces en vez de ser un perjuicio, un daño para ti, se convierte en una victoria para ti. No es que los convertidos somos masoquistas espirituales, es que la experiencia nos va enseñando eso, que cuando viene una dificultad, eso Dios lo usará para promovernos a un nivel espiritual superior. Ese hombre que lo había negado 3 veces, había aprendido que era más importante, 1, dar testimonio que hacer declaraciones. 2, ser más dependiente de Dios que considerarse autosuficiente. Y 3, que una caída o tropezón no tiene que abortar definitivamente los planes de Dios con nosotros. Porque Dios es el Dios de las segundas oportunidades. ¡Aleluya! Termino diciéndole a los amigos, al meditar en la negación de Pedro, vemos a un hombre con sinceros deseos de hacer la voluntad de Dios, pero con debilidades que se lo impedían. Y yo creo que todos nosotros estamos retratados ahí. Gente con sinceros deseos de hacer la voluntad de Dios, pero con debilidades que se lo impiden. Sin embargo, en Pedro vemos un hombre que a pesar de todo se levantó de sus caídas y fue fiel a Jesús hasta la muerte. Y dice la tradición que Pedro fue crucificado como Cristo. Por eso concluyo diciendo, si Pedro pudo, amigo o amiga, si Pedro pudo, tú también puedes. Hermano, si Pedro pudo, tú también puedes. Todo el que me escuche entienda que si Pedro pudo, todos podemos. Conviértete a Cristo. Conviértete a Jesús. Es lo mejor que te puede pasar. Que Dios te bendiga. Hemos presentado